ol- Permítame. Creo que, permítame tantito. Perdón, es que no había abierto el archivo. Ok, aquí está ya nuestra clase de hoy, propósitos de la visitación. Cuando estamos hablando de apacentar, ya lo veíamos el martes que tuvimos la reposición de nuestra clase. Si alguien no la pudo tomar, la puede ya ver. La hermana Margarita la compartió en YouTube y ya podemos ver que este es uno de los pasos primeros que tenemos que llevar a cabo para la tarea de apacentar. Veíamos que hay varios propósitos, como el conocer a una persona, el saber cómo está. Y vamos a ver en la Escritura justamente lo que nos habla de la visitación. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 dice, hermanos míos, ustedes mismos saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Es decir, el apóstol Pablo cuando escribe a los tesalonicenses ya los había visitado, no una, sino por lo menos en 2 o 3 ocasiones y está mostrando que esa visita no fue en vano, no fue pérdida de tiempo, no fue una visita social, no fue una visita solamente de amigos que se van a ver para jugar, para compartir o perder el tiempo, sino que hay un propósito en medio de invertir tiempo en ir, trasladarse a un lugar, buscar a una persona y visitarla. Así que visitar siempre va a tener propósitos específicos y, y vamos a ver cuál es la importancia de la visitación. Visitar es ir a ver a una persona a su casa por cortesía, por amistad o por cualquier otro motivo. Para conocerla, para informarse personalmente de la conducta de alguien, para asistir al enfermo, para ver a los presos y libertarles espiritualmente en la cárcel. Es decir, la visita puede tener muchos propósitos y es importante. Yo no sé si de entre los que estamos aquí, alguien alguna vez ha sido visitado o ha visitado a alguien más. A veces decimos, bueno, pero si a mí nunca nadie me ha visitado, yo ¿por qué tengo que visitar a alguien más? Bueno, posiblemente cuando llegamos a Cristo nadie nos atendió espiritualmente en un proceso de ser apacentados, pero eso no significa que nosotros vayamos a repetir el mismo error, que aquellas personas a quienes les estamos compartiendo la palabra no las vayamos a visitar. Uno podría pensar, bueno, pero por WhatsApp, por una llamada telefónica, por cualquier otro medio, pues yo puedo saber cómo está esa persona. Sí, pero ahora tenemos un propósito específico. No solamente es escribirle hola, ¿cómo estás? Y que me conteste, sino estableciendo una relación personal uno a uno. Por eso es que puede tener muchos motivos conocerla y no de llegar y presentarse, hola, soy fulano de tal, sino que al estar ahí vamos a conocerla más profundamente. Evidentemente que tal vez sabemos el nombre de esa persona, pero ahora lo que nos interesa es conocer su forma de vivir, conocer cómo vive, conocer su casa, conocer a su familia, conocer el orden en el que vive o el que le falta. De tal manera que si tenemos una visión de apacentar a una persona, eso nos abre el panorama y nos permite entender en qué áreas necesitamos ayudar a esa persona. Si nos damos cuenta que tal vez su vida es desordenada, su casa es desordenada, sus muebles están sucios, su casa está sucia, mucho de lo que refleje la casa nos va a hablar de cómo es esa persona. Por eso la importancia de visitar y de entender cómo es y cómo vive.
Hay gente que está presa, y no me refiero solamente en un reclusorio a nivel físico, sino que puede estar presa de pecados, de adicciones, de vicios, de mañas, de malas costumbres, y tenemos que ayudarle a ser libre. Hay gente que está enferma y tenemos que ayudarle a ser sanada, no solamente físicamente, sino espiritualmente o emocionalmente. De ahí la importancia de la visitación. Recordemos que una de las recomendaciones que nos da la Escritura a través del apóstol Santiago es que si alguno está enfermo, pues mande llamar a los ancianos y que le unjan con aceite, y incluso ahí involucra el pedir perdón por los pecados. Bueno, todo eso que nos relata Santiago se lleva a cabo en el contexto, en el ambiente de la visitación. Entonces, cuando uno visita a una persona es la oportunidad de ayudarle a escapar del pecado, es la oportunidad de ungirle, de orar por esa persona, de ayudarla, de ministrarla. La visitación, indudablemente que es valiosísima. No siempre es posible llevarla a cabo por diferentes factores o situaciones, pero es parte, indudablemente, que del trabajo que hemos de llevar a cabo para apacentar a una persona. La palabra visitar proviene de esta palabra pakad, que significa contar, enumerar, visitar, preocuparse de alguien, cuidar, buscar o castigar. ¿Cómo? ¿En medio de tanta cosa significa castigar? Pues sí, porque muchas veces cuando uno visita a una persona, a lo mejor lo que descubre es pecado. Y obviamente no es que le vamos a dar un barazo a esa persona, no, pero sí habrá que llamarle la atención, sí habrá que exhortarle, sí habrá que mostrarle qué dice la Biblia, sí habrá que mostrarle que la forma en que está viviendo es incorrecta. Nosotros no podemos apapachar el pecado y decirle, sí, sí, síguele como vas, muy bien. No, cuando vemos que algo está mal, evidentemente que tenemos que señalarlo con amor, con prudencia, con cariño, con respeto, pero hay que anunciarlo. Y por eso esta palabra, si ustedes se dan cuenta, es tan amplia. Contar, porque necesitamos cerciorarnos que esa persona sigue estando viva y está con nosotros, o enumerar, preocuparse por esa persona, preocuparse por su estado espiritual, por su estado de ánimo, por su salud espiritual o física o anímica, cuidar de esa persona, buscarla y castigarla en caso de que fuera necesario. Ese es un vocablo semítico que aparece en el Antiguo Testamento más de 285 veces. 285 veces, solo en el Antiguo Testamento. Y la primera vez que aparece en la Biblia la palabra visitar es, es en Génesis 21:1, cuando dice que el Señor visitó a Sara. Eh, y aquí tiene un sentido muy especial. El Señor visitó a Sara, podríamos entenderlo o leerlo, y el Señor intervino a favor de Sara. Así que la visitación es una intervención a favor de. Esto equivale a una intercesión. Cuando tú visitas a una persona y te das cuenta que esa persona está mal, pues obviamente no te vas a ir de esa casa criticándola, cuestionándola, sino intercediendo por ella, que fue el error de los amigos de Job cuando visitaron a Job una vez que cayó en desgracia, que todos asumieron que Job era el culpable, que era el pecador, que era el que había fallado. Y entonces los tres amigos se convirtieron en sus enemigos, lo cuestionaron, lo criticaron, lo condenaron, lo acusaron de muchos y graves pecados. Así que, pero ellos fueron a su casa a visitarlo, se enteraron que Job había pasado por muchas desgracias, van a su casa y lo visitan, pero no lo visitan con el ánimo de interceder por él, sino que lo hacen, permítanme tantito. Lo hacen con el ánimo de cuestionarlo, de criticarlo, de atacarlo, de hacerle daño. Ese es el punto. Eh, Así que cuando el Señor visita a Sara, curiosamente siendo Dios, dice la Escritura en un sentido textual,
y explícito, la visitó para intervenir a favor de ella. Pudiera sonar de una manera quizás curiosa, pero literalmente podría decir, el Señor visitó a Sara para interceder por ella. Y aplicaría, ustedes me van a decir, ¿cómo interceder si Él es Dios? Bueno, recordemos que Él es el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Jesús intercede por nosotros, que Jesús intercede ante el Padre por nosotros. Y cuando vino a visitarla, evidentemente que Él intercedió ante Dios Padre para visitar, para que ella quedara embarazada, para que ella pudiera también dar a luz. Así que podemos convertirnos en los amigos de Job, que visitamos a una persona para atacarla, para condenarla, para cuestionarla, para hablar mal de ella, para mandarla al infierno, para acusarla de todo tipo de pecados. O podemos hacer la misma obra que el Señor hizo con Sara. Te visito para interceder por ti, porque si me doy cuenta de tu desgracia, no me voy a aprovechar de tu desgracia para destruirte, para cuestionarte, para atacarte, para maldecirte o para condenarte. Te voy a visitar para intervenir a tu favor. Ese es un sentido especial y lindo que puede tener. Fíjese, eh, literalmente el texto de cuando de Génesis 21:1, cuando el Señor visitó a Sara, literalmente, dentro de una expresión idiomática en el hebreo podría ser cuidándote, cuidado, y de cierto te he visitado. Cuidándote, cuidado, y de cierto te he visitado. Es decir, Dios está diciendo, me tomé el tiempo, te di la importancia, te di el honor de visitarte para que pudiera yo cuidarte y de esa manera poderte bendecir. La visitación, no cabe duda que es uno de los elementos clave, sobre todo cuando una persona está empezando en Cristo y se da cuenta que tú tienes el interés, el amor, la visitas, esa persona va a estar feliz. Y en algún momento lo dijimos a lo largo de este curso. ¿Qué pasa cuando llevamos a una persona a Cristo, pero después nos olvidamos de ella y solamente le decimos, pues mira, órale la Biblia, congrégate, y decimos, creo que ya la discipulé, ya la llevé a Cristo, ya la dejé lista para que ahora solita busque a la iglesia? Pues la estoy dejando en riesgo, porque si de repente tocan a su puerta los testigos de Jehová, los mormones o cualquier otro grupo sectario, esa persona dirá, ah, eso es lo que yo necesito, alguien que me visite y que venga y me enseñe. Y entonces nosotros perdimos al discípulo, sensibilizamos a la persona en favor de Cristo, pero ya que cuando se trataba de apacentarlo, de pastorearlo, de discipularlo, nos dio miedo, lo soltamos y lo dejamos. Y entonces esa persona se convierte potencialmente en un riesgo de que se pueda perder. Así que de cierto te he cuidado y de cierto, cuidando te he cuidado y de cierto te he visitado. También puede referirse al momento en el que Dios rescató a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto, porque Él dijo, yo visitaré a mi pueblo. Y esa visita no era una visita de cortesía, era una visita de intercesión, de obrar a su favor, de hacer lo que fuera necesario para que el pueblo pudiera quedar sanado. La visitación cumple con los siguientes propósitos. Ahora vamos a ver cuáles son los propósitos para nosotros como personas de carne y hueso. ¿Qué tenemos que hacer durante la visitación? O cuáles son, mejor dicho, los propósitos de la visitación. Primero, mostrar la ayuda mediante actos de Dios. Mostrar la ayuda. Los amigos de Job no mostraron ayuda. Ellos mostraron juicio, crítica, condenación, maldición. Lucas 7:16 dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Así que una de las tareas importantes que nosotros podemos considerar es que cada vez que visitamos a una persona, estamos mostrando la gracia, estamos mostrando la ayuda de Dios. A lo largo de ello vamos a ver muchos conceptos que, aunque parecen exclusivos de Dios, nos involucran a nosotros. Por ejemplo,
nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Cada día cuando oramos, le decimos, Señor, dame gracia delante de la gente. Pero también es importante considerar que tú y yo todos nos convertimos en instrumentos de la gracia, porque muchas veces Dios va a querer bendecir a una persona, a una familia, a una iglesia, a un pueblo, a una ciudad, y uno pensaría, pero esa persona, esa familia, esa comunidad, quien sea, quien quiera que sea, no se merece la bendición. Bueno, pero recordemos que nosotros somos instrumentos para llevar la gracia de Dios. A veces nosotros somos los instrumentos para hablar de Cristo, somos los instrumentos para mostrar la salvación, somos los instrumentos para combatir el pecado, somos instrumentos. Así que Lucas 7:16 creo que es clave. Todos tuvieron miedo, glorificaban a Dios, diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Otra situación que vamos a ver en la visitación, atender a los enfermos y a los afligidos. Quizás este es un tipo de visita muy especial, porque cuando entendemos que alguien en la iglesia, en nuestro grupo de discipulado, en aquellos lugares donde estamos manejando el evangelio, eh, puede ser que haya gente enferma y entonces nos piden visitarles. Como dice Mateo 25:36, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Eh, Hay que destacar aquí dos actitudes. En la cárcel y venimos a visitar a una persona o rescatarla y el estar enfermo y que se le haya visitado. ¿Por qué? Porque cualquiera de las dos condiciones en las que nos encontremos, podemos mirar que eh, es necesario que nosotros le dediquemos el tiempo a una persona para ir hasta su domicilio y poder dedicarle unos minutos para ministrarlo, para orar por él o por ella, cubrirlo en oración, atenderlo. A lo mejor le dices qué te hace falta, qué te llevo. A lo mejor, aunque no me diga nada, sé que esa persona tal vez por su condición de salud necesita que le ayude con la limpieza de su casa, que le ayude a preparar la comida, que le ayude a mil cosas más. Así que eh, es una labor muy amplia, muy extensa, el simple hecho de ver a una persona enferma y poderlo atender. Pero fíjense lo que dice, aquí en este versículo aparecen tres elementos que bien pueden encajar en la visitación. Estuve desnudo y me cubriste, o me cubrieron. Eh, Recuerden que cuando visitamos a una persona, dentro de la base de datos, dentro de la entrevista, dentro de nuestras notas que vamos tomando, nos damos cuenta de cómo vive. Y a lo mejor nos damos cuenta que esa persona no tiene ropa. Bueno, a lo mejor es un buen momento para obsequiarle algo. Lo que veíamos el martes, a lo mejor veo que toda la familia vive hacinada en un cuarto. Bueno, a lo mejor les ayudo a conseguir madera, tabla roca o algún otro elemento para hacer una separación entre los espacios y haya recámaras para por lo menos hombres, mujeres, si no vamos a personalizar una recámara. Eh, Así que estuve desnudo y me cubrieron. ¿Cuántas formas nosotros tenemos en la visitación de ayudar a una persona que nos damos cuenta que está desnuda, que necesita ayuda, que necesita apoyo? Estuve enfermo y me visitaron. ¿Cuánta gente vamos a descubrir que está enferma y que necesita el apoyo, necesita la ayuda para poder salir adelante, para poder ser ministrado o para poder ser sanado? Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Y aquí lo podemos entender en dos sentidos. En la cárcel física, cuando una persona cae en prisión, pero también en la cárcel espiritual, donde una persona posiblemente ha sido presa de odio, de rencor, de espíritus inmundos, de pecados y de muchas cosas más. Y todo eso sale a la luz en el momento en que se lleva a cabo una visita. En Santiago 1:27
es muy explícito el Espíritu Santo cuando lo dice aquí: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Así que es clarísimo que si queremos presumir una relación con Dios, si queremos entender, darnos cuenta, evaluar nuestra propia calidad como cristianos, tenemos que ver si nuestra religión pura y sin mancha y delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y visitar a las viudas en sus tribulaciones, o guardarnos sin mancha del mundo. ¿Cuánta gente, cuánta gente aparentemente es espiritual, pero tira por la borda cualquiera de estos puntos? Y eso no podemos perderlo de vista. No podemos permitirnos a nosotros mismos destruir a los demás por causa de nuestro pecado, de nuestra ignorancia o de nuestra fuerza. Interesarse por el bienestar de la gente. Hechos 15:36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Es evidente que una visita tiene un propósito. Y en este caso vamos a ver a la gente a la que le hemos predicado, pero vamos a ver cómo están. Y ese vamos a ver cómo están no solamente significa que tengan dinero o que no lo tengan, que tengan lujos o que no los tengan, que tengan una casa propia o que no la tengan. Lo que nosotros tenemos que hacer es que esa persona a la que estamos visitando esté bien, se encuentre bien, que sea. eh, por eso es lo que el Espíritu Santo nos dice aquí. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Fíjese la responsabilidad que tenían Pablo y Bernabé. Le predicaron a mucha gente, fueron estableciendo iglesias en cada ciudad, pero eso no les quita la carga. Vamos a ver cómo están. Vamos a ver cómo se comportan los hermanos. Es obvio que de alguna manera todo eso iba a salir a la luz, pero la sabiduría es: vamos a visitarlos. La mejor manera de darnos cuenta cómo va todo es visitando. Ya sea que descubramos que hay mucha pobreza, negligencia, pereza o cualquier otra cosa, pero también vamos a distinguir cuando algo no viene precisamente de parte de Dios, sino a lo mejor tiene otras manifestaciones y que también quiere destruir a quien es el Hijo eh, de Dios. Entonces, hay que interesarnos en el bienestar de la gente. Buscar a ciertas personas para un propósito determinado. Ese es otro propósito que vamos a tener. Hechos capítulo 6, versículo 3. Este pasaje es muy interesante porque no dice textualmente que hayan visitado, pero quiero que lo leamos y que nos imaginemos la escena. Acuérdense que en Hechos 6 hubo problemas, hubo murmuración entre los hebreos y los griegos por causa de los alimentos que se repartían para las viudas, y cuando van con los apóstoles, ellos les dan la siguiente instrucción. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Ahora, es obvio que buscar a 7 personas en un mundo donde por lo menos había 5,000 creyentes no era fácil. ¿Cómo buscar? Bueno, una de las maneras que vamos descubriendo a lo largo de la escritura es la visitación. No, no es que los buscaran en el templo, porque recuerden que la iglesia en este momento no tiene templo. Ellos se reunían en las escalinatas del templo, pero no tenían un local, no tenían ni siquiera un edificio, un terreno propio, donde podían decir: aquí vamos a buscar a la gente de entre todos mis
la gente que está aquí lo vamos a hacer. No, ¿por qué tuvieron que hacer esto? Bueno, era una encomienda de parte del Espíritu Santo a través de los apóstoles y la forma más sencilla es que ellos se dedicaran a visitar. Ahora, cuando visitan a las familias se dan cuenta que hay familias que falta el varón y la instrucción era que consiguieran a 7 varones. A lo mejor se dieron cuenta que su vida espiritual no era muy estable porque las indicaciones son muy claras. Busquen a 7 que tengan buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y que estén llenos de sabiduría. Estaban buscando todas estas características. ¿Cómo vamos a encontrar a una persona así o a 7 personas así? Evidentemente que la forma más eficaz de buscarlos es visitando. Así que a lo mejor ustedes nunca habían pensado en eso de que los apóstoles tuvieron que salir y visitar a, a la congregación, por lo menos aquellos que sabían que pudieran tener más tiempo, que fueran más estables, que fueran personas menos inducidas para otras cosas. Y al buscarlos cuidadosamente, el llegar, tocar la puerta, el ir a esa casa y decir, oye, vengo a buscar a alguien con determinadas características o simplemente se le comienza a entrevistar y se le hacen preguntas. ¿Ha sido bautizado en agua? ¿Ha sido bautizado en el Espíritu Santo? Eh, y se empieza a ver el fruto de su vida, cómo está tu esposa, cómo están tus hijos. Cuando se hace esa revisión, entonces es que se puede elegir correctamente a los hombres que Dios quiere utilizar. Así que la visitación incluso puede ser un instrumento muy útil cuando nosotros estamos armando un equipo de trabajo, estamos buscando servidores y la mejor manera es ir y visitar a esa gente para saber exactamente cómo está. Ahora, agréguele que cuando uno visita a alguien que es recién nacido o está empezando en la vida cristiana, esa personita se emociona. ¿Por qué? Porque me tomaron en cuenta. Tuvieron eh, el tiempo, el interés en venir a buscarme. Y cuando se empieza a trabajar de esa manera, la gente se da cuenta que el día que uno le propone o lo invita o lo anima a formar parte de un equipo de trabajo, lo hacen feliz de la vida. ¿Por qué? Porque están llenos del Espíritu Santo. Así que es un pasaje bastante interesante. Y eh, esto nos va a llevar a entender que cuando visitamos a una familia, a un matrimonio o a una persona, entramos en comunión con esa persona. Y comunión proviene de una palabra griega que es koinonía, que significa compartir, unidad, una estrecha asociación, participación conjunta y en sociedad. Compañerismo, ayuda mutua y hermandad. Todo esto significa la palabra koinonía. Y el Señor quiere que nosotros entremos en comunión con nuestros hermanos en Cristo para poderles ayudar de una manera correcta. Así que podríamos pensar que comunión es compartir relaciones de compañerismo espiritual con Jesús. Aún más, la koinonía nace de compartir la intimidad con Dios. Koinonía nace del compartir la intimidad con Dios. Qué importante, entonces, cuando estamos haciendo la visita a una persona, entendamos que también uno de esos propósitos es entrar en comunión con esa persona, conocerla, que nos conozca, como dice la descripción que aquí pusimos, koinonía significa compartir la unidad, compartir eh, una estrecha asociación, una participación en conjunto, la ayuda mutua o la hermandad. Y, y eso de compartir relaciones de compañerismo espiritual con Jesús, eso nos lleva a entender entonces que
cuando estamos entrando en este terreno. La coinonía nace de compartir la intimidad con Dios, que es otro de los temas que vamos a ver cuando analicemos qué hermoso es que eh, nosotros podamos influir en la vida de otros gracias a lo que el Espíritu Santo hace en nosotros o a través de nosotros. Ahora, algo que tenemos que recordar, y para eso es muy útil la visitación, es que el ser humano tiene varios aspectos, su espíritu, su alma y su cuerpo, y por lo tanto tenemos que ayudarle integralmente en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Por eso ponemos el ejemplo. Yo veo que una persona tiene dificultades en la forma en que está viviendo. Bueno, pues a lo mejor le tengo que ayudar físicamente a levantar una pared, aunque sea de madera, para separar espacios. A lo mejor le ayudo consiguiéndole un trabajo para que pueda tener para los gastos necesarios. Y eso son ayudas a nivel cuerpo, a nivel físico, a nivel material. ¿Qué pasa a nivel del alma cuando vemos que una persona a lo mejor necesita ser sanada en su corazón y necesitamos ir, visitarlo y descubrir qué hay en su corazón para poderle ayudar correctamente? Y ¿qué pasa con el espíritu de una persona que tal vez está llegando a los pies de Cristo, pero muchas cosas no las conoce del todo? Y obviamente el ser humano tiene que relacionarse con otros seres humanos a nivel espíritu, a nivel del alma, a nivel cuerpo. Y eso no tiene nada negativo, no tiene puntos en los que se pudiera atacar de alguna manera. Vamos a empezar por el cuerpo, por la parte física, la parte que todos vemos y conocemos de nosotros. Hechos 2:46 dice, y todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, comenzamos con la parte del cuerpo porque muchas veces, y Jesús lo plantea cuando dice, estuve enfermo y me visitaron, estuve desnudo y me visitaron, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Si se dan cuenta, aunque haya aplicaciones espirituales para cada una de esas tareas, Jesús nos ordena, sí, pero también hay que suplir esas necesidades físicamente. Tú no puedes solamente decirle a una persona, voy a orar para que puedas comer. No, ahora le tengo que invitar de la comida. No le puedes decir solamente, ora para que te pase esta situación tan mala que estás viviendo. Sí, en un sentido suena lógico, pero mi responsabilidad es ayudar a esa persona. Así que todos los días, no era un día sí, un día no, un día sí y 8 días no. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El cuerpo no lo podemos olvidar. No toda relación en el cuerpo tiene que ver con el ámbito sexual, sino que implica el pasar tiempo juntos, el fortalecer la visitación. Incluso esto puede fortalecer a, eh, a toda una familia o puede fortalecer a una iglesia entera. Por eso dice que todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas. Y cuando habla de partir el pan también se puede referir a dos sentidos. El pan de la cena del Señor, que muchos dicen, pues que se debe referir a tomar la cena del Señor. Sí, evidentemente que en este pasaje se puede mencionar la cena del Señor, pero eh, la cena del Señor no la tomamos diario. Y dice que todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas. Así que cuando un grupo de creyentes se reúne en una casa, en un local, en un salón, en algo donde pueden compartir la palabra, orar unos por otros, pero también el pan físico. Y cuando hablo de pan físico, no necesariamente significa que tenemos que ir a una panadería a comprar pan, sino el hecho de apoyarnos mutuamente el uno al otro. Bueno, eso nos va a llevar a tener una vida con alegría, con sencillez en el corazón. Y aunque estamos en las orillas, eh,
de alguna manera de la relación que se tiene en el templo y que a lo mejor es superficial cuando estamos en las casas, lo podemos hacer mucho más profundamente, lo podemos hacer de una mejor manera, más cercana, más amistosa, más fraterna, más íntima. A nivel del alma, ¿qué pasa con el alma? Este tipo de relación es más profunda, ya que permite desplegar la personalidad y el carácter. Regularmente, este tipo de relación surge en la etapa juvenil. A veces las mejores amistades se dan cuando uno es joven, pero también muchas de las mejores relaciones se dan dentro de la propia iglesia, cuando tenemos amigos o hermanos, mejor dicho, en la fe, y vamos cultivando una amistad y pueden pasar años y esa amistad crece y se fortalece. Eh, Aprendemos a valorar a otras personas por lo que son en su interior, en la relación del alma. Es cuando llegamos a la conclusión, esta persona tiene un buen corazón. Es cuando llegamos a la conclusión, esta persona eh, es admirable. Es cuando decimos, esta persona tiene prácticamente todo lo necesario para poder continuar. Bueno, es ahí donde valoramos a nivel del alma a otras personas por lo que son en su interior. El tiempo que se invierte en esa persona es el mejor aprovechado. En ese tipo de relación se abre el corazón, se expresan los sentimientos y se desarrolla el afecto. La confianza surge por la comunicación y el conocer a los demás. Es decir, tú conoces a una persona en la medida que la conoces, que hablas con esa persona. Tú puedes decidir entregar o no entregar tu corazón, pero lo importante aquí es que tú permites que esa persona te conozca y tú puedes conocerle también. Todo esto se da a nivel del alma. Ahora, a nivel del espíritu, es, es la mejor de las relaciones, pero es la más difícil de crear. Se soporta en la unidad espiritual con Dios, se soporta en la unidad ministerial o espiritual, perdón, que puede haber con otras personas que forman parte de ello. Por ejemplo, eh, en la iglesia, sí, sabemos que todos que nuestra cabeza es Cristo, pero también al mismo tiempo estamos siendo sometidos y puestos a prueba para ver si realmente estamos dispuestos a guardar la unidad con los demás. A veces es fácil decir, hay que ser uno cuando todo mundo se unifica a mí, cuando todo mundo renuncia a sus opiniones para unirse a las mías, cuando todo mundo renuncia a su forma de ser para actuar en lo que yo quiero. No, no se trata de eso. La, la relación en el espíritu es a toda prueba, soporta toda clase de pruebas y de conflictos, porque prácticamente hace de un solo corazón a las personas que participan en este tipo de relación. Hace a un lado los intereses personales y antepone los intereses y el bienestar de las otras personas. El elemento que hace tan sólida esta relación es la relación con el Señor Jesucristo en medio de las personas. Cuando no es que tengamos a Jesús ahí encasillado, es que Jesús esté en medio de todos nosotros y eso nos permite tener una relación sólida, donde compartimos intereses, donde los intereses son comunes, donde lo que nos importa es que Jesucristo sea exaltado, que Jesucristo sea glorificado. Y se convierte en una relación débil cuando la descuidamos, se convierte en una relación débil cuando le quitamos el elemento eh, de la palabra, se convierte en un conflicto. Pero el propósito es, como nos enseña el libro de los Hechos, cuando los discípulos estaban todos unánimes juntos, es decir, siendo de un solo corazón, siendo de una sola alma. Y eso es justamente lo que se pretende. Esto es lograr la comunión eh, entre personas con diferentes formas de pensar, de ser.
diferente personalidad, eh, caracteres, criterios, culturas, educación, estrato social, nivel académico, profesión, trabajo, sexo, edad, en fin, cuando Cristo llega a la vida de una persona, todos los cambios va a ser posible operarlos. Si no hoy, sí lo haremos en breve. Ahora, ¿qué situaciones se dan en la visitación? Cuando uno visita a una persona, ok, a lo mejor es porque quiero saber cómo está, porque quiero apoyarle, porque quiero bendecirle, porque quiero hacer algo. Pero, ¿cómo podemos identificar? Primero, situaciones que se pueden dar en medio de la visitación. Primero, el evangelismo. Primer paso, ¿a quién visitamos? Si no es algo o tenemos la duda, el primer paso es el evangelismo. Vamos a evangelizar a esa persona. Hechos 16:34 dice después, los llevó a su casa y les invitó a comer. Y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. ¿Ustedes qué pueden imaginar en ese sentido? El carcelero vivía cuidando presos, evidentemente. De repente se da cuenta que los grilletes en la prisión se han roto, las cadenas se han roto, y él piensa, si no puedo recuperar esto, posiblemente no voy a lograr nada. Pero vamos a ver, el carcelero está agradecido con Pablo y con Silas porque no huyeron. Perdón, Pablo y Bernabé, porque no huyeron. Ellos están ahí listos, estaban alabando a Dios, de repente vino un terremoto, de repente ellos se les rompen las cadenas, quedan libres y el carcelero queda espantado, porque no solamente se rompieron las cadenas de dos hombres, sino de todos los presos. Él tiene miedo que se hayan escapado. Él está a punto de matarse porque sabe que su vida ha de pagar por la vida de los presos porque él supone que se escaparon. Así que Pablo les dice, tranquilo, no hagas nada, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Primer sorpresa que él se lleva. Bueno, no se escaparon. ¿Por qué no se escaparon? Pero él no era tonto, él los había escuchado cantar alabanzas, música que él no entendía, que no sabía de dónde venía, pero que en su corazón, en su mente, él escuchó y se dio cuenta que era música dirigida a Dios. Así que inmediatamente les pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Así que acto seguido, él los lleva a su casa. Él los lleva por gratitud, Él los lleva porque quiere invitarlos a comer, Él los lleva porque no sabe qué pasó, pero lo que hicieron fue que evangelizaron a toda su casa, les presentaron a Jesús, les hablaron del arrepentimiento de pecados, les hablaron de la salvación, incluyendo el hecho de que en ese mismo día, horas más tarde, se bautizaron todos en agua. ¿Él los llevó con un propósito? Sí, gratitud, invitarlos a comer, se cayeron bien. Es una escena rara, ¿verdad? Como el carcelero lleva a los presos a su casa a comer con toda su casa. Pero ¿qué hicieron los apóstoles? Aprovecharon la visita para evangelizar. ¿Qué pasa cuando tú vas a visitar a alguien? Y dices, bueno, yo vine a visitar a una hermana, vine a visitar a un hermano, yo venía a visitarlo porque es la persona que estoy discipulando, pero cuando llegas te das cuenta que ahí está el esposo, que están los hijos, que está la mamá, que está alguien más y no son cristianos. Yo me he encontrado gente que dice, hermano, quise hacer la visita y se me echó a perder porque yo no pude orar por la persona, pues porque estaba ahí toda la familia y pues ya me dio pena y mejor me retiré. Error. ¿Por qué? Porque si está toda la familia, a lo mejor tú dices,
por cortesía, por prudencia, no quiero meterme en lo privado, en lo ajeno, y pues no quise decir nada. Sí, estoy de acuerdo. A lo mejor no vas a destruirles la reunión, pero vas a aprovechar y estás ahí, ya tienes a la gente ahí, el hermano o la hermana a quien fuiste a visitar, ahí está, te abrió las puertas de su casa. Haz lo mismo que el apóstol Pablo, predícales el evangelio. Tú no sabes qué viene detrás de eso. Si ves que hay gente incrédula, no lo veas como una barrera, no lo veas como un obstáculo, no lo veas como un fracaso. Vine a visitar a un cristiano o a una cristiana, pero como no estaba, pues ni modo, se perdió el propósito de la visita. O había mucha gente incrédula, se perdió el propósito de la visita. No, no se perdió. Aprovecha y evangeliza. No te quedes callado, no te olvides que uno de los propósitos de la visitación es el evangelismo. En el capítulo 11, ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 3, incluso le reclamaron al apóstol Pedro: ¿por qué entraste en la casa de gente no judía y comiste ahí? ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro recibió de parte del Espíritu Santo la visión, ese lienzo que se desplegaba y que le mostraba toda clase de animales y cuadrúpedos, y le dice: levántate, mata y come? Y él dice: no, Señor, porque yo nunca he comido nada inmundo ni ha entrado en mi cuerpo. Sin embargo, el Espíritu Santo se le había aparecido y le había dicho: no tengas miedo, ve con esas personas y háblales de la salvación. Cuando lo llaman a cuenta, la pregunta que le hacen es va en tono de reclamo: ¿por qué entraste en la casa de gente no judía? Primer reclamo: ¿por qué entraste en casa de gente no judía? Segundo reclamo: ¿por qué comiste ahí? Para los judíos, especialmente los religiosos y los ortodoxos, se puede convertir todo un tema en algo incómodo, peligroso, aburrido. Pero Pedro respondió formidablemente, porque el Espíritu Santo lo mandó a evangelizar. Así que tenemos que siempre, siempre, siempre podremos aprovechar la oportunidad para presentarle el Evangelio a otra persona. Ahí mismo en Hechos capítulo 11, pero ahora nos brincamos 9 versículos hasta el 12, hasta el 15, dice: el Espíritu me dijo que no dudara y los acompañara. Es la explicación que Pablo está dando. El Espíritu me dijo que no dudara y los acompañara. Así que estos 6 hermanos fueron conmigo y entramos en la casa de un varón que nos contó que en su casa había visto un ángel, que le dijo: envía a algunos de tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvados. Creo que esta es la parte clave, el versículo 14. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvados. Así que hagamos la conexión. Envía a algunos de tus hombres a Jope y haz que venga Simón. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvados. Ahora imagínense que no es, hoy no está Simón, pero está Pueblito, está Margarita, está Gloria, está eh, Andrés, está Pedro, está cualquiera de nosotros. Y el Señor hoy nos dice y nos está recordando esta instrucción: envía hombres. Ahora, esos hombres que van a ser enviados somos nosotros. Nosotros somos los hombres y las mujeres que vamos a ir, como fue Pedro, para poder dar el mensaje. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 15. Apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos, y cómo al principio se manifestó en nosotros. Qué increíble cómo primero lo respalda para ir, después le dice que
el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos. Cuando nosotros visitamos a una persona, vamos a encontrarnos en la mayor parte de las ocasiones, no siempre, pero siempre vamos a ver personas que no son creyentes, personas que no son cristianas. Puede ser que la mayoría lo sea, puede ser que toquemos y todos lo sean, pero es una cantidad baja. Yo me doy cuenta que por lo menos en la consejería que yo doy, atención que doy a las personas, un 80% de la gente en la iglesia en Calacoya tiene familiares que no son cristianos. Por eso, la tarea de evangelismo en la visitación se convierte en algo fundamental. Luego dice el versículo 15, apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos, como al principio se manifestó en nosotros. Pedro lo único que hizo fue comenzar a hablar. Apenas había comenzado a hablar. Ni siquiera había dado un discurso de 10 minutos, de 20 minutos, de media hora. No había dado un discurso grande. Apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos, como al principio se manifestó en nosotros. Si se dan cuenta, ahora Pedro tiene un poder de parte de Dios. Pero ¿cómo consiguió ese poder? Uno, obedeciendo. Dos, haciendo lo que Dios le estaba mandando hacer. No, no dudó, no tuvo miedo. Él simplemente buscó primero la ocasión, la oportunidad para que pudiera manifestarse de esa manera. Así que fue un logro increíble. Aunque es de Dios, no se nos olvide. Nosotros somos los instrumentos. Aunque todo lo que estamos leyendo en este pasaje de Hechos 11 lo hace Dios, Dios manda a Pedro, Dios lo convence, Dios le dice al centurión eh, que tiene que mandar llamar a Pedro. Aunque todo eso sucede, al final de cuentas, lo que hay que tomar en cuenta es que Pedro es obediente y Pedro realiza la visitación. Si Pedro no lo hubiera hecho, todas estas conexiones divinas entre el Espíritu Santo y la salvación de toda la familia del centurión no se hubiera logrado. Ahora, yo quiero que ustedes piensen cuántas cosas Dios quiere hacer alrededor de mi casa, de mis conocidos, de la iglesia, y que a lo mejor el Espíritu Santo esté esperando que yo obedezca para que todo se dé. Y si yo no obedezco, muchas cosas que el Espíritu Santo quisiera hacer no se harán simple y sencillamente porque yo no obedecí. Pedro iba a buscar a una persona. Pedro obedeció porque Dios le mandó y fue a visitar a una persona. ¿Y con qué se encontró Pedro? Con toda una familia y un grupo de personas que estaban ahí de visitas. Todos fueron salvados y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Wow, eso es extraordinario. Y uno diría, qué cosas tan sobrenaturales, qué cosas tan hermosas, qué cosas tan increíbles. Bueno, eso puede suceder con tu vida y con la mía si tan solo disponemos nuestro corazón para ser obedientes. No tenemos que ser eh, personas fuera de lugar, no tenemos que ser personas extraordinarias. A veces pensamos, pero hermano, yo no tengo la unción. Mira, tú simplemente obedece a Dios y Dios se encargará de lo demás. Sí, entendemos el valor de la unción, pero más allá de la unción es tu obediencia. Cuando tú obedeces, cosas grandes sucederán. Bueno, continuemos. Visitación y pastoreo. No estamos apacentando. Hechos 1:14 dice, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Ellos estaban reunidos para orar en un aposento, en una casa,
Evidentemente que se estaban poniendo de acuerdo. No todos quizás eran expertos en la oración, pero había algunos de ellos que habían convivido con Jesús durante 3 años, así que si algo dominaban era la oración. Así que había algunos que tenían mucho, digamos, mucho callo, mucha experiencia en la oración, y había otros que no tenían tanta experiencia orando. Pero lo que sucedió aquí es que ellos empezaron a tener unidad en su espíritu. ¿Se acuerdan que vimos la relación en espíritu? Buscaron esa unidad, de tal manera que se puedan llevar a cabo todo lo que Dios estaba mandando. Y Sofonías 2:7 es un pasaje muy bonito porque dice, ahí cuidarán sus rebaños los sobrevivientes de la casa de Judá y pasarán la noche en las casas de Ascalón, porque el Señor su Dios los visitará y los rescatará de su cautiverio. Quiero que pensemos en algo. Los rebaños y los sobrevivientes de Judá, pensemos, es la congregación, es la gente que va llegando a Cristo. Son los nuevos salvos, son los nuevos creyentes, son los nuevos discípulos. Nosotros los vamos a pastorear. Pero quiero que vean esto. Dice, pasarán la noche en las casas de Ascalón, porque el Señor su Dios los visitará y los rescatará de su cautiverio. La iglesia, y volvemos a hacer énfasis como lo hemos hecho en las clases anteriores, la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Dios los va a visitar, pero ¿quién va físicamente a cumplir con este mandato, con este pasaje? Nosotros, porque al hacerlo nosotros, estamos representando al cuerpo de Cristo, estamos representando a la iglesia, estamos representando al Señor. Hay muchas cosas que Dios dice, yo voy a hacer y nos les encarga la iglesia. Por ejemplo, cuando dice, yo defiendo a los huérfanos. Sí, pero Dios quiere que la iglesia sea el canal a través del cual esos huérfanos reciben la oportunidad de una nueva familia. Así que hay muchas cosas que Dios dice, lo hago yo, pero lo hago a través de mis siervos, lo hago a través de mis hijos, lo hago a través de mis servidores. Así que tú y yo cuando visitamos estamos cumpliendo con una orden, con un deseo, con una promesa, todo eso junto, una orden, un deseo y una promesa de parte de Dios. Y nosotros somos el brazo ejecutivo, los que hacemos las cosas, los que las ejecutamos. No vengo en mi nombre, vengo en el nombre del Señor. Por eso Él dice, Él los visitará, Él los rescatará, Él los va a sanar, Él los va a salvar. Es Él a través tuyo, a través mío, y se va a lograr ese propósito. Ahora, cuando nosotros estamos visitando a alguien, tenemos el propósito de infundir ánimos. En Hechos 2:1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. Evidentemente que esta reunión de oración que nos relata el libro de los Hechos, capítulos 1 y 2, es una reunión de oración que surge para infundir ánimos. Es una reunión de oración que surge cuando todos estaban desanimados. Es una reunión que surge cuando todos estaban deprimidos. Porque si bien el Señor resucitó, muchos de ellos no les había caído el 20 y estaban desanimados. Así que están orando, pero eso empieza a generar una unidad entre ellos y lo mejor de todo, empiezan a tener nuevos ánimos. Y es que empiezan a ocurrir cosas extraordinarias. Ese es el nacer de la iglesia. ¿Qué creen ustedes que estaban haciendo los discípulos ese día? Pues evidentemente que estaban orando, no estaban de fiesta, no estaban comiendo pastel y gelatina, estaban orando, porque solamente de esa manera podían calmar su dolor, solamente de esa manera podían animarse entre ellos mismos para ser fortalecidos, para que su fe no faltara, para que Dios los pudiera usar, para que fuera bendecido cada uno de los que estaban ahí. Digamos que eh, la palabra usada en este pasaje es la palabra homotumadón.
Yomotumadón significa estar de acuerdo, de mutuo consentimiento, tener una misma mente, compartir un mismo propósito. Esta palabrita de estar todos juntos, aquí estaban todos juntos y en el mismo lugar. Otras versiones dicen estaban juntos y en unidad. Está hablando de ello. Estaban de acuerdo, de mutuo consentimiento. Cuando tú visitas a alguien, lo primero que tienes que hacer es pedir permiso. Te puedo visitar, puedo conocer tu casa. Tú pides permiso. ¿Para qué? Para que la persona te reciba y entonces estemos de acuerdo, entonces estemos de mutuo consentimiento. En ese momento nos vamos a sincronizar para tener la misma fe, para compartir un mismo propósito y no se vuelve una relación desgastante, no se vuelve una relación fea o complicada. Así que cuando tenemos un ambiente de unidad, cuando tenemos un ambiente de oración, cuando tenemos un ambiente donde todo el mundo está de acuerdo, no es difícil que suceda lo que vimos más adelante, que vino un derramamiento del Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. ¿Por qué ocurrió eso? Porque estaban puestos de acuerdo. La visita que se hicieron eh, para orar fue cumpliendo un propósito. Ahora, vamos a ver esto que tiene que ver con el apacentar. Dice Hechos 2, 44 al 47. Si se dan cuenta, estamos al final de este pasaje. Hechos 2:1 empieza diciendo que todos estaban juntos y en unidad, o unánimes juntos o juntos y en el mismo lugar. ¿Cómo termina este pasaje? Dice, y todos los que habían creído se mantenían otra vez unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añade a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que es interesante ver que cuando se da la visitación con objetivos de apacentar, entendemos lo que aquí dice, que había una unidad de tal manera, y esto quiero llamar la atención, el versículo 46, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas. Sí, había reuniones en casas, pero no todos los días se reunían en las casas como congregación. Hay que tomar en cuenta que mucho de la enseñanza que los discípulos comenzaron a dar era en casas, es decir, a través de la visitación. Cuando tú visitas a alguien, ese alguien te va a hacer preguntas, tú le vas a responder. Y aunque tú digas, no te haya yo una clase preparada, lo que tú le enseñas lo va a preparar para que cumpla con el propósito de Dios. Así es que todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Increíble como el Espíritu Santo lo presenta aquí. Ahora, la unidad continúa porque la iglesia sigue creciendo, es necesario estar juntos, es necesario revisarla o supervisar el, cómo van creciendo, cómo está la vida espiritual de la gente. Y entonces llegamos al seguimiento, visitar para darle seguimiento. Este pasaje es muy interesante, Hechos 9:32. Fíjense qué tan claro es. Pedro visitaba a todos los hermanos, así que también visitó a los santos que vivían en Lidia. Yo quiero animarte para que tú seas como Pedro. Pedro no se creía el papa, Pedro no se creía el más listo de los apóstoles. Es más,
Juan decía, yo soy el discípulo amado y el que me recuesto sobre el pecho del Señor. Pedro sabía que era de los más cercanos, pero había cosas que él había hecho a un lado. Y dice, Pedro visitaba a todos los hermanos, no a uno que otro, a todos. Así que también visitó a los santos que vivían en Lida. Pedro, el gran pastor, el que asume liderazgo, el que se queda en Jerusalén, el que va viendo todo lo que está ocurriendo, tiene la capacidad, tiene la humildad, tiene la sencillez para visitar a todos los hermanos. Así que no solamente visitó a los que vivían en una región, sino a los que vivían en un pueblo distinto. Es hermoso lo que Pedro hacía a través de la visitación, pastoreando y dándole seguimiento a la gente. Cuando visitamos, también va a ser necesaria la consejería y la administración. En Hechos capítulo 9, versículo 32, dice, y aconteció en aquellos días, perdón, aconteció en aquellos días, se enfermó, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Ahora, este es otro tipo de visita. No es la visita que estaba haciendo Pedro al principio de visitar a todos los hermanos. Esta es una visita, digamos, obligada, una visita solicitada, una visita que alguien le pidió, una visita donde la gente mandó decirle a Pedro, ven, visítanos, ven a orar por nosotros. Estamos dolidos. Se murió nuestra hermana. Ven y apóyanos. Así que dice, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y todos creyeron en el Señor. Otra vez, lo que hizo Pedro fue tan notorio que no hubo manera de eh, esconderlo. Por eso dice, fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón. Es decir, Pedro atendió una visita obligada, fue y lloró por una persona que había muerto, Dios resucitó a esa persona, se corrió la fama, el testimonio, el poder de Dios, y Pedro, que solo iba a hacer una visita de cortesía que lo mandaron traer, bueno, dice que se quedó muchos días. No, no pudo decir, ya vine, ya oré, ya me voy. Se tuvo que quedar muchos días. Y este es el punto exactamente. Y algo más en la visitación, la ayuda material. Muchas veces cuando llevamos ayuda a alguien, cuando visitamos a una persona, tiene que ser para llevarle ayuda material. Y no me refiero justamente a que vas a visitar a una persona y se le voy a llevar una gelatina, una fruta, unas flores. No. A veces es necesario entender que esa persona está pasando por una crisis financiera, de trabajo, en su negocio, por una enfermedad y que eso ha pegado a sus finanzas. Así que en Hechos 11:28 dice, uno de ellos llamado Ágabo se presentó para denunciar una hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu le había dado a conocer, a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea,
según lo que cada uno tuviera. Fíjense qué importante. Los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea según lo que cada uno tuviera. No era una ayuda obligatoria, fue una ayuda en donde todos se pusieron de acuerdo, donde todos tomaron la misma decisión. Y lo que dice el versículo 38, y aquí entra el sentido de este tipo de visitación. Y por medio de Bernabé y de Saulo enviaron ayuda a los ancianos. Es decir, a veces la visitación tendrá un propósito. Vengo a traerte una despensa, vengo a traerte una ofrenda. No solamente es voy a orar para que tengas trabajo, también te traigo una despensa. Acuérdense lo que dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Si le dices a una persona que está en una condición difícil por su mala economía, y le dices, bueno, mira, pues voy a orar por ti, que Dios te bendiga y ahí a ver cómo le haces para salir de esta crisis. Dice, no hiciste nada extraordinario, no hiciste nada bueno, pero cuando nosotros decimos, ok, voy a visitar al hermano y le voy a dar una despensa. Otra vez quiero que noten algo. Dios es el proveedor, pero a veces Él quiere usarnos a nosotros para proveerle a alguien. Y no es que tú le vas a pagar la renta ni lo vas a hacer millonario, no. Pero a veces en medio de la crisis, tú dices, ¿qué trabajo o qué tan pobre me puedo quedar si le armo una despensa y le pongo 1 kilo de arroz, 1 kilo de avena, huevos, aceite, pollo? No te vas a gastar gran cantidad de dinero, pero vas a bendecir. ¿Quién proveyó? Dios. Pero ¿a quién utilizó? A ti. Es como cuando hablamos de la visitación por ministración. ¿Quién sanó al enfermo? Dios. Pero ¿a quién te utilizó? A ti. Es como cuando hablamos de pastorear. ¿Quién es el pastor? Dios. Pero ¿a quién utilizó? A ti. Y aquí la ayuda material es quién provee Dios, pero a quién utilizó para proveer a ti. Así que la visitación es tan importante que muchas veces se nos olvida que nosotros somos los instrumentos de Dios para que Él pueda cumplir sus promesas, que somos los instrumentos de Dios para que Él pueda cumplir su voluntad, que somos los instrumentos de Dios para que Él pueda ejecutar las órdenes que quiere dar. Y no solamente decir, bueno, pues esto es que Dios lo haga y yo me hago a un lado, porque entonces puede ser que yo sea el elemento que une todos los puntos y al quitarme yo, hago que todo se eche a perder. Y a veces uno se pregunta, Señor, ¿por qué no llega la ayuda? Qué terrible es la respuesta, porque yo me quité del eslabón, yo me hice a un lado, por mi culpa se rompió la cadena de bendiciones y porque yo me quité. Así que la, la visitación se convierte en un elemento clave, importante, fundamental, que no podemos hacer a un lado de la tarea de apacentar. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar? Dios nos llama a crear ese tiempo de relación entre nosotros. Busca, número uno, busca a un compañero de visitación, tu cónyuge. Si tienes un hijo adulto, puede ser tu hijo adulto. Y ahí sí no importa si es el papá con la hija o la mamá con el hijo, o papá con hijo y mamá con hija. Cuando es una familia, esposos o padres e hijos, no hay problema de sexo, de que vaya la mamá con el hijo o el papá con la hija. Eso no hay problema. Pero si voy a ir a visitar a una persona y soy solo o voy a visitar a alguien y no puedo ir con una mujer o la mujer no puede ir con un varón, ahí tenemos que buscar otro varón, otra mujer, la mujer, otra mujer, para evitar problemas. Al visitar, en el principio tal vez no habrá mucha confianza para que nos platiquen problemas o situaciones personales. Y eso a veces hace que la gente se sienta incómoda. Es decir, a veces la gente puede decir,
Oye, pero es que yo los visité y la verdad, pues sentí como que no estaban muy abiertos, como que les incomodé, como que pues llegué y todo el mundo se sintió mal. Bueno, no te sientas mal, no es culpa tuya, no es que hayas fracasado en tu tarea de visitación. No, no, por favor, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Eh, Al principio puede ser difícil, quizás cortante, quizás con pena, con vergüenza o con miedo, pero eso va a pasar. El pasaje que puse aquí de Hechos 9, 11 al 18, no puse el texto, pero puse el pasaje. ¿Se acuerdan cuando Ananías recibe la orden del Espíritu Santo y le dice, ve a buscar a Saulo y ora por él? Al principio Ananías se sentía incómodo y no nos dice la Biblia cómo se sintió Saulo. Seguramente que Saulo también se sintió incómodo. ¿Por qué? Ananías sí lo expresa porque cuando Dios le dio la orden, él dijo, Señor, pero yo he oído que ese hombre está persiguiendo y matando y metiendo en la cárcel. Ananías tenía miedo. Ananías fue porque era muy obediente. No, pero Ananías expresa su temor cuando, cuando le dice, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías tenía miedo y Saulo perseguía a los cristianos. De repente queda ciego y Saulo seguramente está desconcertado. Y cuando Saulo siente que viene a visitarlo una persona y le llama hermano Saulo, ¿cómo creen que se habrá sentido Saulo? Ese encuentro, y si lo visualizamos o tratamos de imaginarlo en nuestra mente, seguramente fue un encuentro muy tenso, muy tirante, muy difícil. De esas visitas que haces y como que dices, híjoles, yo estuve aquí un minuto, yo creo que ya me voy. Seguramente, porque a veces cuando vemos todo en la Biblia, lo pensamos que es color de rosa, que fue bonito, pero seguramente fue difícil, tanto para Saulo, que estaba recibiendo la visita de un fulano al que él quería perseguir un día antes y que quería matar y quería hacerle cosas, y para Ananías, tengo a visitar al que me ha venido persiguiendo, no solamente a mí, sino a todos los demás. Así que es un encuentro difícil. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque muchas veces cuando nosotros visitemos a alguien, cuando tú visites a alguien por primera vez, a lo mejor no va a ser una visita muy cómoda, porque no lo conoces tanto, porque él no te conoce, porque a lo mejor te sientes con pena, con miedo, a lo mejor no te sientes con muchas habilidades, a lo mejor te sientes torpe, a lo mejor dices, ¿y yo qué le voy a decir? ¿Y cómo voy a romper el hielo? ¿Y cómo se va a dar la conversación? Entonces, se va dando un tanto complicado el ambiente, pero tranquilo, al paso del tiempo se va a ir rompiendo el hielo y se va a ir generando la confianza. Regresando con Saulo y Ananías, terminaron siendo hermanos en la fe, terminaron siendo amigos, terminaron compartiendo muchas cosas juntos. Así que no es solamente la parte negativa, sino todo lo que trajo la bendición. Número dos, ore por las otras personas en su casa. Un minuto al día para ser suficiente. Eh, Anótalo en tu agenda, en tus intenciones de oración. Si esas intenciones las metiste en tu Biblia, para que no se te olvide. Si anotaste un papelito, tengo que orar por fulanito de tal, ponlo en tu Biblia para que sea como tu separador de lectura,
para que cada vez que empiece a leer la Biblia, me acuerdo que tengo que orar por esta persona. Si tienes un cuaderno de oración, anótalo en tu cuaderno de oración. Si lo llevas en tu celular como una nota, ponlo ahí para que no se te olvide. 1 minuto al día. No tienes que orar 15 minutos, media hora, 1 hora. No, 1 minuto será suficiente. Número 3, trata de ponerte de acuerdo periódicamente para tener tiempos de oración mutua, además de platicar. Especialmente cuando estamos apacentando a una persona. Quiero orar contigo. No solamente voy a orar por ti, sino quiero orar contigo. Quiero bendecirte, y la persona te dirá, es que yo no sé orar, por eso te voy a enseñar a orar. La próxima clase vamos a ver justamente eso, cómo enseñar a orar a una persona. Comparte con tu compañero de oración las palabras o revelaciones que Dios te vaya mostrando. Eh, la confianza se va a dar sola, no tengas miedo de ello. Y no le des demasiada importancia a los problemas. La solución las tiene el Señor. Tan solo ora, Dios te guiará para dar la ayuda con la palabra. Así que, en grandes rasgos, esta es la visitación, este es el tema de la visitación. Yo quisiera saber si ustedes tuvieran experiencia haciendo visitación, si tienen testimonios haciendo visitación, si o tienen preguntas en torno a la visitación, para que antes de terminar la clase podamos resolver cualquier duda, pregunta o escuchar algún testimonio hermoso en torno a la visitación. Yo tengo un testimonio. Bueno, tengo varios, perdón. Adelante, adelante, hermana. Antes de que operaran a Clarita, operaron a una hermana del grupo de casa. Y ahorita pues me recordaba el Señor a través de lo que nos está compartiendo, pastor. Y le fui a visitar a su casa, creo que al otro día de que le operaron. Pues ahora sí que oré por ella y le preparé de desayunar y le hice su quehacer. Le barrí y le trapeé su casita. Y ella, pues muy agradecida. Es una mujer muy fiel, muy perseverante y muy constante en las cosas del Señor. Su nombre es Albertina Padilla. Y ayer fui a visitar a una de mis consuegras que es muy católica, muy religiosa, siempre ha rechazado la palabra, pero le doy alabanza y gloria a Dios porque cuando ella me ve, se alegra. Yo también me alegro. Siempre le llevo un detallito, no sé, algo que yo prepare. Ayer le llevé una blusa que le regalé, que le compré, que ya tenía ganas de una blusa bordada. Se la compré y se la llevé. Estuve un rato con ella y aunque ella en un principio rechazaba la palabra, pero yo veo que ella disfruta mucho oírme hablar y le hablaba yo ayer de la educación de los hijos, como la educación de los padres, perdón, la educación de los hijos es de los padres, porque muchas veces mi hija le deja a ella, le ha dejado a cargo sus hijos. Ella pues los cuida porque los ama, pero ella ya está grande, ella es mayor que yo, y eso es lo que ella me decía, que los niños necesitan ese amor de los padres, y yo le pude compartir sobre la educación de los hijos, que es de los padres, no de los abuelos, y ella aceptó con mucho gusto lo que yo le digo. Pues ese es mi testimonio. Estuve un rato, que sería como unas 2 horas, y pues siempre compartiendo la palabra. Pues le doy alabanza y gloria a Dios porque me permite poder compartir lo que Dios me está permitiendo hacer a través de lo que estoy recibiendo en enseñanza. Gracias. Gracias, hermana Pueblito. Muchas gracias y creo que siempre son de bendiciones, testimonios porque nos animan todos. Vamos con Luxmi Horry. Adelante, Luxmi, si quieres abre tu micrófono. Sí.
Bueno, Margarita Mastache, porque Lux me parece que no, o no nos escucha, no está cercana a su computadora. Adelante, hermana Margarita. Yo he tenido oportunidad de compartir con una vecina que continuamente está enferma y hay veces que ella me escribe y me dice que se siente mal. Entonces yo subo, la visito, en ocasiones he tenido necesidad de inyectarla, pero también de hacer oración por ella. Ajá. Nada más eso, pastor. Yo Ok, hermana, muchas gracias, le agradezco muchísimo. quisiera... Vamos con José Omar y luego Fernando. Buenas tardes, pastor. Sí, mire, aquí la hermana Ventura, pues ya le decimos hermana porque ya aceptó a Cristo y se está discipulando, ya tiene esa confianza de venir aquí a la casa, oramos con ella, le estamos ayudando a controlar su glucosa, ya viene para checarse la glucosa y oramos un rato con ella, le leemos la palabra y se va bien contenta y pues así estamos aquí trabajando para el Señor. Ah, bueno, gracias. Es una forma que a lo mejor de suplirle una necesidad o darle un servicio que tiene que ver con su salud, se aprovecha para la visitación. Perfecto. Vamos con Fernando y Beatriz. Muchas gracias, hermana. Buenas noches, pastor. Pues les quiero comentar brevemente acerca de una hermana. Yo trabajo en un ministerio para adultos mayores y la hermana Carmen venía a nuestro grupo. Sin embargo, pues no había tenido la oportunidad de conocerla personalmente cuando cayó ella enferma y pasó 3 semanas que no sabíamos de ella, no se presentaba en las reuniones y entonces mi esposo y yo fuimos a visitarla y la encontramos muy mal, tenía una insuficiencia cardíaca y estaba la situación agravándose, ya no estaba hospitalizada, estaba en su casa, pero ella vivía sola. Entonces, pues cuando llegamos, la verdad nos inquietamos y nos sentimos mal por no haberla visitado antes, porque realmente ella, ya de la tercera edad, tenía mucha necesidad de muchas cosas prácticas, tanto que le trajéramos despensa, que fuéramos a pagar recibos de luz, cosas pues cotidianas, pero que ella no podía hacer y no tenía quien. Y en ese tiempo Dios permitió que ella abriera su corazón y nos empezara a contar de su vida. Y tenía una historia muy triste porque ella fue abandonada por sus padres la regalaron desde que era chiquita y ella tenía esa tristeza muy grande porque había visto a sus hermanos, pero no había convivido con ellos y no los había vuelto a ver. Y ella sentía que ya iba a partir con el Señor. Entonces Dios permitió que hiciéramos varias cosas, entre eso que ella orara, ¿verdad? Y perdonara a sus padres y se pusiera también a cuentas con Dios, asegurarnos de que de veras se hubiera entregado su vida a Cristo. Y fue un tiempo fuerte de estar orando, de estar buscando también a algún familiar. Ella nos pidió. Y no pudimos contactar a nadie personalmente, pero por teléfono contactamos a un primo de ella. Y la situación es que ella cayó en terapia intensiva, ya estaba muy mal. Y el día que ella partió con el Señor, unas horas antes, estábamos ahí mi esposo y yo, llegó toda su familia, llegaron todos sus hermanos y pues la hermana estaba consciente, pudieron abrazarse, pudieron pedirse perdón, la hermana partió con el Señor y estando ahí todavía en el hospital, Dios permitió que mi esposo y yo pudiéramos compartirle a toda la familia que Jesucristo, el plan de salvación, recibieron a Cristo Jesús. En su corazón, entregaron su vida al Señor y para nosotros esto es
una obra definitivamente del Espíritu Santo, ¿no? Como decía usted, a veces no somos nosotros, no estamos alerta en ser humildes e ir a visitar, porque a veces cuesta trabajo, tenemos que sacrificar cosas, pero Dios trajo una bendición tremenda al final del tiempo. Quizá uno puede decir, ay, ¿por qué no pudo la hermana convivir con su familia, etcétera, etcétera? Pero pues Dios es perfecto en sus tiempos, en sus maneras. Y la hermana antes de partir pudo abrazarse de su familia y pudieron llorar, besarse, eh, y sobre todo, pues que la familia fue salva. Entonces, bueno, esto les quería compartir. Muchas gracias, hermana, le agradezco muchísimo. Eh, Vamos con Erika, Erika Hernández. Adelante, Erika, y luego con Agustín. Buenas noches, pastor. Pues es muy grato el poder servir al Señor porque en mi caso mío me gustaría testificarle que una hermana de mi papá tiene 2 años que partió y ella pues no quería nada del Señor y mucho menos cuando nosotros llegamos a quererles compartir. Pero el Señor, así como usted lo decía, me dio la estrategia de acercarme a ella porque ella ya partió con el Señor. Pero estos 2 años que pude verla, pues así, ahora sí que ayudándole a hacer su quehacer, a lavarle su ropa, a no tanto con la palabra, porque muchas veces ya no quieren saber nada de, pues porque saben, ¿no? Que nosotros pues predicamos, pero con el ejemplo de irme a acercarle con una despensa. Y cuando ella partió con el Señor, estuvo internada en la 58 y para la gracia de Dios, pues me tocó a mí, pues ver su partida. Entonces es algo muy importante estar en la presencia de Dios para, porque dice que Él no va a hacer nada sin que su pueblo sea avisado, y le doy la gloria a Él porque pues me tocó a mí llevarla a los pies de Cristo, ponerlos a cuentas con sus familiares que muchas veces ahí no están y es un servicio muy bonito, pastor, el poder ahora sí que ese don o talentos que Dios nos ha prestado, ponerlos al servicio es bonito compartir, pero también lo más importante, estar a la voz de Dios atenta, porque pues es muy importante también predicarle a la familia, pero más allá de la palabra, sino con hechos. Ese es mi testimonio. Y Amén, ella amén. recibió. Muy bonito. Ujú. Sí, hermana, muchas gracias. Gracias, Erika. Vamos con Agustín. Adelante, Agustín. Bueno, muchas cosas que el Señor me ha enseñado a través de los años. Lo último que le puedo compartir es, fui a visitar a mi consuegro, su papá de mi nuera, que le iban a operar y llegué y le empecé a compartir, recibió al Señor y a la hora de orar, pues sus manos estaban muy frías, pero frías, y él ya se estaba despidiendo de toda su familia. Entonces, el Señor me dio pues las palabras para poderlo animar, para poderlo, que él creyera, ¿no? Él creyera que el Señor podía hacer cosas grandes en su vida y un día antes de que lo iban a operar de la próstata, él pues se quedó contento, se quedó tranquilo, oré por él, tomé sus manos y al despedirme sus manos ya estaban muy calientitas. O sea, ya tenía ya más, como más, esa tranquilidad de que el Señor le había visitado, porque no fui yo, fue el Señor, como usted bien lo menciona, para ir a apacentar, para ir a darles una palabra. Y al siguiente día que lo iban a operar, salió bien de la operación, está muy agradecido, y las veces que hemos ido a su pueblo allá en Chinahuapan, y el Señor me ha permitido también darles una palabra en una reunión a todos, y todos han puesto atención.
¿Por qué? Porque pues no soy yo, finalmente es lo que el Señor me ha enseñado y ha puesto en mi vida, y todas las enseñanzas que yo he recibido de Calacuaya, porque ahí he hecho todos mis discipulados, me sigo discipulando todavía, y en verdad es algo maravilloso cuando Dios te disipula de una manera personal, de una manera te apacienta, y tú vas y apacientas a quien Dios pone en tu vida. Entonces todo esto me ha enseñado a trabajar en el evangelismo también, porque pues también el Señor me ha dado esa bendición de poderlo hacer. Y bueno, pues esto es para la gloria y honra de nuestro Dios, mi hermano. Ese es mi testimonio. Bendiciones. Muchas gracias, Agustín. Luxmi, Luxmi, a ver si ahora sí puedes abrir el micrófono. Sí, buenas noches, hermano, muchas gracias. Yo quería compartirles que tengo una vecina que es cristiana hace muchos años, pero su esposo no es creyente y ahorita se enfermó de cáncer en el riñón y dice que está invadido y que como no trabaja, entonces no tenían para comer. Entonces le dije a mi esposo y mi esposo dijo que sería bien armar una despensa para ellos. Y un día encontró dinero en su mochila y me dio para comprar algo de despensa. Entonces yo compré la semana pasada y esta semana, pues como no lo llevé la semana pasada, yo dije, ya me urge llevarlo para no estar guarde y guarde. Y había dicho a otra vecina que tengo que tiene una verdulería, si tiene verduras que ya no quiere, que me lo regalara para mi amiga, le dije. Y fui con ella y me dio unas verduras y más despensa. Y todo es de parte de Dios. No es que yo lo junté, no. Pero Dios permitió que tuviera y le llevara. Pues la hermana me recibió en la banqueta y sí le entregué lo que le llevaba y vi que sí tiene necesidad de ropa. Y también saludé a su hijo que está un poquito mal y oré con ella. Y después le dije que si puede ir mi esposa a orar por su esposo. Y dijo que sí, que le dije, me puse de acuerdo que el sábado que vamos a ir a orar por el esposo, pero más bien es para llevar a salvación. Y yo quiero dar gracias a Dios porque puso todas esas oportunidades en mi camino. Es todo lo que quería decir. Ok, Gracias. muchas gracias. Bueno, creo que todo estos testimonios nos dejan ver la importancia de una manera o de otra de poder visitar a alguien. Ahora yo quiero dejarles también una encomienda, no es a fuerza es una tarea, pero sí una encomienda, porque seguramente ustedes están discipulando a alguien, están pastoreando a alguien, eh, pues una persona, un matrimonio, alguien que recién recibió a Jesús. Yo quiero animarlos para que programen a lo largo de este mes una visita, que vamos a visitarlo para simplemente orar por esa persona. Es decir, vengo a orar a tu casa, vengo a bendecirte. Aprovechen para hacer un ejercicio de lo que hemos visto de ver, bueno, en qué condiciones vive. A lo mejor necesita ayuda, nunca me la va a pedir, pero si yo veo que se la puedo ofrecer, se la doy. No, no vamos, acuérdense, con el ánimo de criticar ni de cuestionar, no. Simplemente vamos a ver cómo vive, qué tiene, qué necesita para poderle bendecir. El primer paso es, vamos a orar y eso va a abrir muchas puertas de bendición. Ustedes se van a convertir en los instrumentos de bendición y que puedan seguir adelante. Esa va a ser la encomienda que les voy a dejar a todos para que, de ser posible, a lo largo de este mes de junio, digo, vamos a ir viendo otras etapas de, del curso a lo largo de las siguientes semanas, pero para que tratemos al máximo de poner en práctica lo que hoy vimos y que ustedes puedan llevar a cabo la visitación. ¿Sí?
¿Algo más? Sí, ¿Preguntas, pastor. dudas, Está bien. sugerencias o quejas antes de despedirnos? Pues muchas gracias, pastor, por toda la enseñanza. Ha sido de verdad de mucha bendición para mi vida en lo personal y gracias. De verdad que esto lo pongo en práctica cuando yo ya estoy compartiendo, cuando estoy haciendo mi labor y de verdad que es de gran bendición. Gracias, pastor. Gloria a Dios, gloria a Dios. César, antes de irnos, a ver, César. A ver si me escucha, Dios le bendiga, pastor. Igualmente, igualmente. Oiga, lo que pasa es que yo, bueno, no sé si hicieron un grupo o algo así en el WhatsApp o algo así, Sí, hay un porque yo grupo. no, ajá, porque yo no estoy, bueno, sí me registré en el curso, pero hablé y me dijo un hermano de ahí de la iglesia que estaba mal mi correo. Lo volví a mandar, pero no sé. Ahora sí que para poder entrar, el hermano Víctor fue el que me dio El link. el, ajá, exactamente. No sé con quién Bueno, pueda ver ese para que me aquí, a ver puedan. si la hermana Margarita puede poner aquí en el chat del curso el link para que pueda César conectarse a través de ese link al grupo de WhatsApp. Claro, pastor, o que se Sí, comunique gracias. conmigo, yo lo incluyo o le mando el enlace. Ok. César, ¿tienes el teléfono de la hermana Margarita? O No, si me anótalo aquí en el chat. lo da, porfa. Anótalo aquí en el chat. Anótalo en el chat y así Margarita te da de alta en el grupo. Se lo pasé en el chat, en el WhatsApp, en el chat de aquí, directamente a César. Hermano, ¿quiere revisar por favor el chat? A ver, yo no lo veo en el chat de aquí de la clase, En solamente personal, aparece un permítame. mensaje de Elías y otro de Luxmi. A lo mejor se lo mandó en privado, pero bueno, ahí para que se pongan de acuerdo, César y Margarita. Entonces, anota el teléfono, César, para que la hermana Margarita lo vea y te pueda dar de alta en el WhatsApp. A ver, ahorita déjame ver, a ver, lo voy a poner. Lo acabo de Por favor. compartir con la Liga de la Asistencia. Ya la hermana Margarita puso en la liga, también puso su teléfono, también lo puedes copiar. Ahí está, abre tu chat de aquí de Zoom y ahí lo vas a ver Ajá. Sí, ya lo vi, muchas gracias, pastor. para servirle. Muy bien, bueno, pues voy a pedirle a Yara que termine orando, por favor, si abres tu micrófono, Yara, y oras para despedir la clase. Sí, pastor. Padre, y te damos gracias en esta noche porque por el mensaje que hoy nos has hablado a través de los labios de mi hermano Gil. Gracias, Señor, porque tú nos sigues alimentando de tu palabra. Gracias porque quieres seguir ah, adiestrándonos para ir y hacer discípulos, Señor. Gracias por esa gran comisión que tú nos has encomendado. Hoy oramos porque no seamos no seamos oidores olvidadizos, al contrario, Señor, podamos poner por obra esto que tú nos has mandado. Te damos gloria y honra a ti. Oramos porque cada uno de mis hermanos tengan un descanso reparador, Señor, y aún sígalos fortaleciendo en cada área de su vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga, les mando un abrazo, nos vemos el próximo jueves, la paz sea con Gracias, todos. pastor. Bendiciones. Pastor. Bendiciones, Shalom. Shalom. Buenas Bendiciones a noches. todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Descansen, hasta luego.